Cuando salieron los primeros cómics de supergrupos, allá por los lejanísimos años 40, los creativos no tardaron en darse cuenta de los problemas que traía unir a un grupo de personajes superpoderosos en una misma historia. Sin embargo, esto lo solucionaron rápidamente con una rotación, o sea, siempre había un número finito de personajes que podían usar dentro de una historia para que esta no se convirtiera en una guerra mundial de repente. Total, después si alguien se queda con ganas de, por ejemplo, ver a Flash, a Linterna Verde, etc., siempre podía hacerlo en sus propios títulos, porque también estaba el hecho de que en esos primeros tiempos estas colecciones eran como una suerte de compendio de personajes que vos, si te interesaba más, podías ver individualmente en sus propias colecciones. Esto cambia con la llegada de Marvel allá por los años 60, con grupos como los Cuatro Fantásticos, o más precisamente los X-Men. Los X-Men siempre se caracterizaron por tener un desarrollo de personajes, con todo este trasfondo que incluía el Gen X y que apelaba muchas veces a la discriminación, a la alienación, a los derechos, etc. Esto obviamente crece a partir de Second Genesis, que es cuando se renueva el equipo, jubilando a los primeros personajes que se habían presentado, que eran los 5 originales: Cíclope, Jean, Iceman, Beast y Ángel, y algunas ediciones que había tenido el grupo, como ser el caso de la pareja de Havok y Polaris. Ahora entran Wolverine, Storm, Nightcrawler, Coloso, Banshee, Sunfire, Warpath y los personajes, digamos, de la colección que había sido cancelada, porque recuerden que ahí hubo una cancelación en el medio, pasan a pulular por el universo Marvel, viéndoselos ocasionalmente en otras historietas, como ser el caso de los Champions, donde salían Beast y Angel, si no me falla la memoria. Hasta acá todo bien, tenemos personajes nuevos que entran y otros que se semi-jubilan, haciendo de superhéroes cada tanto. Algunos, como es el caso por ejemplo de Jean, pasa a tener una vida de civil, a estudiar, no hay nada raro. Cyclops sigue fungiendo como un miembro de los X-Men. Y acá todo bien, ningún problema. El núcleo de personajes siempre sigue siendo reducido, los podemos desarrollar y podemos hacer historias acordes a lo que un cómic individual, sin ser un evento ni nada estrambótico, puede manejar. El problema acá es que el título resulta ser muy exitoso, en gran medida debido a los muy buenos guiones que tenía Claremont. Entonces Marvel le dice, bueno, hagamos más. Entonces su primera propuesta, que termina funcionando, es de crear a los New Mutants, que son este grupo junior, que un poco venía a revivir al espíritu de los cómics originales de Stan Lee, donde se nos introducía a todos personajes nuevos transitando la adolescencia en contraposición con los X-Men, que eran todos adultos en sus 20 y pico la mayoría, habiendo excepciones como Wolverine, que es viejísimo. Ambos títulos eran escritos por Claremont, no había problema, él los sabía llevar, de vez en cuando se cruzaban, pero estaba bien marcado el tono de las dos revistas. El problema es cuando nuevamente Marvel le dice, che, Claremont, vamos a sacar más títulos porque los mutantes venden como pan caliente. Y querían usar a los 5 X-Men originales que habían quedado ahí medio bollando. Vale aclarar que en ese interín Jean en teoría había fallecido en la saga del Fénix Oscuro, lo cual también había llevado a Cyclops a que abandone el equipo, y Claremont lo que había hecho es jubilarlo poniéndole una mujer y un hijo. Bueno, Marvel quería a toda costa que vuelva a los 5 X-Men originales. Lo obligan a revivir a Jean Grey básicamente y a traer a Scott de vuelta a las colecciones, generando quizás uno de los guionazos más anticlimáticos y destructivos para el desarrollo de un personaje, que, como describí en otro video con más detalle, es hacer que Scott deje a su mujer y a su hijo y vuelva con su exnovia, que en medio de un retconazo hacen que en realidad no había muerto, sino que el Fénix era como una entidad aparte que copió su cuerpo y a ella le dejó como una vaina en la costa de Jamaica, que la encuentran los Cuatro Fantásticos. Y bueno, aparte de eso se reúne todo el equipo y forman este grupo separado de los X-Men, no escritos por Claremont, que son los X-Factor, los cuales se hacían pasar por los Exterminator, que eran una suerte de cazadores de mutantes, entre comillas, que en realidad lo que hacían en secreto era rescatar mutantes en peligro y bueno, y protegerlos. Una trama bastante pelotuda y que se nota que simplemente era un edicto editorial.
que esto en cierta medida fue marcando un poco también la cancha de lo que hacía Claremont. Bueno, estas 3 colecciones, sumadas de repente a la de Wolverine, pero que esa no jodía porque eran aventuras en solitario de Logan por el mundo, como por ejemplo en Madripoor, que hacía la suya cuando no está con los X-Men, todo bien. Siguieron por buena parte de los años 80 hasta los años 90, donde hay recambios de creativos y también hay un relanzamiento. Ya saben, a principios de los 90, X-Factor y los X-Men se vuelven a juntar después de la saga de Leslie Muir, formando a 2 equipos que viven en la Mansión Javier, el que es el azul y el dorado. Uno se queda en la revista Uncanny X-Men, la original, la del número 1 de Stan Lee, y la otra en un título nuevo llamado X-Men a secas, que inicialmente lo seguía escribiendo Claremont y que era dibujado por Jim Lee, pero la mala relación entre ambos hizo que Claremont saliera después del tercer número, quedando a cargo en principio Jim Lee, pero que después se terminó yendo de Marvel para fundar Image, digamos, y quedó a la deriva. Con respecto a los otros grupos que se habían estado gestando, también sufrieron cambios. En este caso tenemos a los New Mutant, que en el número 100 se gradúan, pasando a convertirse en X-Force, y X-Factor, con toda su plantilla abandonando para volver a los X-Men, queda a cargo de algunos personajes secundarios, como es el caso de Havoc y de Polaris, de Forge, que había aparecido en varios arcos de Uncanny X-Men. En un momento vuelve Quicksilver también, que ya no era un vengador, estaba por ahí pululando y demás. Con el correr de los años 90, que es una época quizás más familiar para varios, se siguieron sumando colecciones como la de Cable, que en algún punto funcionaba como la de Wolverine, que eran aventuras de un personaje muy popular en solitario. Después de la saga de la Falange tenemos a Generación X, que venía como a revivir un poco el concepto inicial de los New Mutants, trayendo a una generación de personajes nuevos, salvo por Jubilee, que fue quitada de los cómics justamente de los X-Men para ser como el más reconocible de este grupo, también teniendo en cuenta la exposición que había tenido durante esa época por la serie animada. Entonces se vuelve como la cabecilla de todo un grupo de mutantes nuevos, bajo la tutela de Banshee, que era uno de los X-Men de la segunda ola, digamos que hacía mucho que no se lo usaba, y de Emma Frost, que era una suerte de villana recuperada, que acá hacía su transición al lado de los buenos, cosa que no ocurrió en la época de Morrison, como muchos recuerdan, sino que pasó en Generación X durante los 90, donde fue la maestra de esta escuela. De hecho, por eso después en Genosha es maestra, y después, cuando pasa lo de Genosha, pasa a enseñar en la escuela Javier. No es algo que se sacó Morrison de la nada, sino que era todo un desarrollo que tenía el personaje. Después, seguimos avanzando, pasa la era de Apocalipsis, se nos suma X-Man, el cual era la versión de Cable, por así decirlo, de esa época. Y tiene su propia colección, la cual está medio separada del resto. Y bueno, y así llegamos, sin muchos detalles, a los años 2000, momento en que los mutantes dejan de ser muy populares y pasan a necesitar ideas nuevas. Acá ya notamos un problema, que es que la población superheroica mutante creció demasiado. Y se nota en los cómics de los años 2000, llámese New X-Men, llámese los Uncanny, los Extreme, etc. Hay demasiados mutantes entrenados como superhéroes pululando por ahí. Entonces vos en realidad, ante cualquier problema que tuvieras, bastaría con levantar un teléfono para que aparezcan 50 mutantes y te ayuden. Lo cual hace que cada vez las historias estén justificadas de diferentes maneras. Por ejemplo, Morrison lo que hace, y en realidad la línea mutante en general, porque los Uncanny que funcionan en paralelo a los New X-Men de Morrison, hacen que, por ejemplo, estén los X-Corps que trabajan en Europa, y hay diferentes como embajadas mutantes donde los va relocalizando en diferentes grupitos, justificando también que no intervengan en las historias principales. O sea, como los ubican en diferentes capitales de países alrededor del mundo para que en algún punto representen a los X-Men, estos no aparecen después en aventuras más importantes. Sigue apareciendo en algunas aventuras más chiquititas, con viajes del profesor y Jean, por ejemplo, en la época de Morrison. O, como dije antes, en los X-Corp, que ahí se los cruzan, si no me falla la memoria, Ángel, Nightcrawler y Wolverine. A esto también había que sumarle, a esta población creciente, a que la escuela del profesor Javier se había expandido hasta convertirse en como una escuela común, teniendo 200 alumnos, por ejemplo. Cosa que Morrison había hecho seguramente como un eco de las películas de Fox, donde mostraron a la escuela como algo muy concurrido, con muchos pupilos, digamos, gente que vive a la escuela, jóvenes adolescentes que aprenden de los X-Men.
No a los X-Men como un grupo que entrena para solucionar problemas mutantes solamente, cosa que siguen haciendo, sino que también como una escuela propiamente dicha, con niños, digamos. Esto hace que, además de toda la resaca de personajes que habían estado acumulando en las colecciones satélites, se sume toda una camada de nuevos personajes que de repente tienen historias para contar. De hecho, los guionistas que se van cayendo después de que se va Morrison van agregando más y más y más alumnos. De hecho, se vuelve un tanto inconsistente porque hay personajes que de repente se dejan de ver y agregan a otros, y cuando te querés acordar tenés un manojo de mutantes que ya no sabés qué hacer. Por ejemplo, un problema que hay entre New X-Men, Astonishing, la época de Chuck, Aston en los X-Men, es que cada vez que hacen un paneo de la escuela ves 1.000.000 de mutantes random que no coinciden con lo de las otras revistas. Eso pasa a ser un problema, aunque no lo crean. Por ahí es muy de maniático de lo que me estoy quejando, pero de repente hace poco hice una buena relectura de todo y pasé de Morrison a Astonishing, y si bien hubo ahí un corte de que la escuela cerró y volvió a abrir, hay un montón de personajes que no aparecen más y aparecen otros nuevos, y después cuando pasas a las otras revistas pasa lo mismo, salvo algunos personajes muy característicos como los Cucos, que son estas tres hermanas psíquicas. El resto de los mutantes son bastante inconsistentes y de hecho te da la sensación de que todavía es más grande. Y acá teníamos un problema que la editorial obviamente tomó en cuenta, y por eso hicieron que Bendis redujera otra vez la población mutante a lo mínimo indispensable con el día M. Pero a partir del día M, donde se suponía que había 198 mutantes que habían mantenido los poderes a diferencia de todos los demás, volvemos a tener el mismo tipo de inconsistencias que pasó con la cantidad de alumnos y quiénes eran los alumnos de la escuela durante la etapa de Morrison y posteriores. Porque en principio se da ese número rígido que son los 198, pero cuando vas viendo en algunos cómics te hablan de que todavía quedan cientos con poderes y en otros los 198, pero si vos haces la suma de todos los que quedaron con poderes no da ese número ni a palos, porque aparte tenés las historias de cada colección que, según la que pudimos ver, no son conscientes del todo de lo que va pasando en el resto. O sea, hay una mala cohesión para tener un concepto tan preciso. Y bueno, de hecho pasa lo de siempre. En los años siguientes se siguen sumando más personajes, o muchos de los que habían perdido los poderes los recuperan de las más variopintas maneras. No hay como una forma unificada que hace que todos recuperen los poderes, sino que cada quien por las suyas. Por ejemplo, no sé, Bobby, que es Iceman, que es uno de los que había perdido en el primer número después de House of M, resulta que en realidad era un bloqueo mental de él y los tenía. Magneto después lo ayuda del alto evolucionario, y cada uno va como así como chapuceando para conseguir poderes propios. Por ejemplo, a Quicksilver, el hijo de Magneto, lo que hace es darse con una niebla terrígena de los inhumanos y le despierta los poderes. O sea, como que van buscando diferentes excusas que son un poco incoherentes en algún punto. De hecho, es un poco también lo que pasa con las resurrecciones en los cómics, que cada quien revive de una forma distinta y queda raro. Bueno, vuelven a esta situación, un poco lo intentan encauzar con el arco de Utopía, de encerrarlos a todos en una isla y más o menos tener un control de quiénes están y quiénes no, y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero pasa lo mismo, después del cisma entre los X-Men, Wolverine vuelve a abrir la escuela y otra vez tenemos 1.000.000 de mutantes y es inconsistente con lo que se ve en las demás colecciones. Cosa que en algún punto nos vuelve a llevar a intentar achicar de alguna manera artificial a los mutantes vivos o los mutantes con poderes, para poder decir, bueno, volvamos a contar historias de grupos de personajes. Porque es una comunidad demasiado grande para que se pueda desarrollar. O siempre está esta idea de que si vos querés contar algo, sabés que con levantar un teléfono podés tener un ejército a disposición. Entonces, bueno, lo siguiente que hacen es el tema este de la nube terrígona, que es esto que pasa en los cómics de Marvel cuando explotan los cristales terrígenos, que son estos que le dan poderes a los inhumanos. Se forma una suerte de nube que anda pululando por la Tierra, creando inhumanos por un lado y matando mutantes por el otro. Lo cual es una idea de mierda, pero otra vez vuelve a hacer artificialmente que los mutantes se vuelvan a achicar hasta ser un número reducido y más manejable. Obviamente esta situación se revierte y volvemos a tener otro escritor que decide expandir nuevamente el roster mutante, quizás con la apuesta más jugada de todos, que es Jonathan Hickman con la era Krakoa, que terminó hace muy poquito, donde sumando los poderes de diferentes mutantes generan un mecanismo de resurrección que reviven prácticamente a cualquier personaje que se haya muerto. O sea, este problema ahora pasa a ser al infinito, básicamente.
Él originalmente seguramente lo tenía para que funcione dentro de su historia, pero como ya saben, a Marvel le gusta mucho el dinero, entonces empieza a abrir un millón de conexiones satélites y cada una tiene millones de mutantes. Y la sensación que me quedó por lo menos de los primeros años de la era Krakoa, que es lo que leí, es que... ¿vieron ese dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta? Bueno, es eso. Vos lees los cómics y no hay un buen desarrollo de los personajes. Ves de repente un millón de personajes por ahí, pero no sentís esa conexión que sentías originalmente con los cómics de los X-Men, que era lo que los hizo muy populares inicialmente. Entonces, bueno, pasa esto. Tenés millones de colecciones con millones de personajes. Cada vez que te hacen un paneo de Krakoa tenés a todos los personajes de la vida, incluso hasta el más intrascendente como Orua, que volvió también, llevando a que nuevamente la gente se desconecte y se aburre un poco de estos títulos. Y eventualmente, hace poquito, el mes pasado o el mes anterior, volvieron a encontrar otra solución para, digamos, forzar el número de mutantes dando vueltas por ahí. Y es que Krakoa y todos sus habitantes ahora viven en el cuarto blanco, que es este lugar donde existe el Fénix cuando está como fuera de nuestra realidad. Entonces, Krakoa existe en otro plano de dimensión al que no es fácil acceder, y los que se quedaron son un grupo de personajes lo más importantes que están en 3 o 4 colecciones. Y se da a entender que hay mutantes que habían quedado fuera de Krakoa, que están por ahí, pero otra vez son una minoría, un grupo odiado y un grupo chiquito el cual manejar. Entonces, bueno, un poco acá estamos, ya en el presente, abierto cubierto muchos años de historia. Y básicamente vemos como en el caso de los X-Men, que a diferencia de otros títulos que son un compendio de personajes de la editorial, acá es en el propio título donde se desarrollan mejor los personajes, y que cuando los volvés una comunidad demasiado grande se te empieza a complicar para desarrollar individualmente cada uno, y que las amenazas se sienten como demasiado forzadas, o que siempre tenés a mano un millón de superpoderosos que van a saltar por vos. Así que bueno, hoy toqué un tema así como más general, no hablé de ningún cómic en particular, espero que les haya gustado. Obviamente me gustaría leer sus opiniones al respecto, es un tema bastante interesante, queda mucho para hablar. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si justo este primer video en Papalópulos, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver el resto de capítulos que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.